El día de hoy vamos a hacer una agenda en Visual Basic utilizando una conexión con una base de datos en Access. Lo primero que vamos a hacer es armaremos el diseño, que va a ser muy simple, donde vamos a tener una matriz de controles para este grupo de labels, otra matriz de controles para las cajas de texto, una matriz de controles para los botones y otro grupo de matriz para estos 4 botones que se encuentran aquí, ¿sí? Una vez que tenemos armado el diseño, dejaremos los labels y las cajas de texto con el contenido que viene por defecto. Una vez que ya lo tenemos, iremos a Access para poder armar la base de datos. Base de datos en blanco. Acá lo primero que vamos a hacer es decirle a Access el nombre que va a tener y dónde lo vamos a estar almacenando. Acá le vamos a poner como nombre agenda, lo voy a poner todo en minúscula. Y la versión, el formato que vamos a utilizar es el 2003. Recordemos que Visual Basic 6 es una aplicación bastante antigua, así que necesitamos que el año sea por lo menos 2003. ¿Por qué hay que hacer estos pasos previos? Access es el único programa de la suite de Office que nos va a pedir primero guardar el trabajo antes de empezar a trabajar con él. Así que tenemos primero el nombre, ya leemos el formato, la ubicación y presionamos en crear. Access nos da ya una tabla creada, la cual no vamos a usar, y nos vamos a crear diseño de tabla y vamos a completar los campos. Los campos que vamos a escribir acá son lo que después vamos a estar pasando la información a los labels. Serían algo así como los títulos de cada columna. Vamos a tener código de amigo, nombre y apellido. Acá hay que tener en cuenta los siguientes detalles. Se pueden colocar espacios en blanco, pero nosotros no los vamos a hacer con el espacio porque se nos va a dificultar sino después a la hora de llamar los datos desde Visual. Pero si uno trabaja solo con base de datos de Access, se pueden dejar los espacios en blanco, no hay problema. Otra opción, en vez de dejar espacios en blanco, es colocar un guión bajo. En algunas versiones de Access nos permitía incluso colocar un punto, pero en versiones nuevas no. Así que yo lo voy a dejar todo juntito. Ahora, el tipo de dato, desde acá vamos a poder elegir qué información vamos a estar guardando. Es como por ejemplo cuando trabajamos con las variables en Visual, donde le decimos que una variable puede ser del tipo entero, de tipo cadena de texto, o que va a estar guardando decimales. Entonces, en tipo de dato tenemos diferentes tipos de información para guardar. Yo puedo guardar textos, números, fecha. En este caso, el código le vamos a colocar número. Y esto lo dejamos por defecto. Depende de la versión que tengan de Access, puede ser en vez de número, numeración, y en vez de texto corto, texto únicamente. Así como está, vamos a guardarlo. Le asignamos como nombre amigos. Aceptamos y acá me aparece un cartel que dice no hay ninguna clave principal. Por ahora, le vamos a poner que no, porque tenemos una única tabla solamente y no nos vamos a preocupar por esto. Después más adelante, cuando trabajemos con más de una tabla y veamos relaciones, ahí sí veremos las claves principales. Entonces, recordemos, nuestra base de datos se llama agenda y la tabla se llama amigos, ¿sí? Por ahora, el trabajo en Access finalizó. Lo que haremos ahora es conectar nuestra base de datos con nuestro proyecto de Visual. Pero previamente tenemos que activar algo. Vamos a menú proyecto, referencias y de la lista vamos a buscar Microsoft DAO 3.6. Sí, tiene que ser esta que está acá. Es un tipo de conexión DAO. Hay dos tipos de conexiones en Visual para las bases de datos. Una conexión ADO y otra conexión DAO. Me resulta a mí más sencillo en un inicio ver este tipo de conexiones y después más adelante vamos a ver el tipo de conexión ADO, ¿sí? Vamos a poner aceptar. Una vez que ya lo tenemos, vamos a ir a la vista de código porque vamos a empezar a trabajar. Primero vamos a generar y vamos a crear las variables que vamos a utilizar. Vamos a tener una base y ahora DAO Database. Por eso era necesario previamente conectarnos con la referencia, activar la referencia para poder conectarnos con la base de datos.
Entonces tenemos, por un lado, database para conectarnos con la base de datos y por otro lado, record set para conectarnos con la tabla de la base de datos. Si de repente en nuestra base de datos tenemos más de una tabla, vamos a tener que crear una variable por cada una de las tablas. Ahora en formload vamos a hacer la conexión. Primero conectamos la base. Open database. Name as string. Bien, acá. Vamos a ponerle app.pat ampersand. El nombre de la base de datos que era agenda. Microsoft Database. Acá tenemos que tener en cuenta que el proyecto de Visual tiene que estar exactamente en la misma carpeta junto con nuestra base de datos. Porque la app.pat le está diciendo que vaya al lugar donde está guardada mi proyecto de Visual, donde se encuentra almacenado, y ahí mismo busque este archivo llamado agenda. Por eso es importante que ambos estén en la misma carpetita. Set tabla base.openRecordSet. Este base que está acá sería esta variable, ¿sí? Si mi variable ya se llama laralalala, acá tenemos que poner laralalala.openRecordSet. ¿Cómo se llamaba la tabla? Amigos. Y acá vamos a hacer OpenDynaset. Ahí tenemos. Muy bien, very good. Probamos. Si abrió el proyecto, significa que la conexión y todo se hizo de manera correcta. Si ocurre, supongamos que en vez de amigos pongo amigo, ahí ya hay un error. Asegúrese de que existe y que su nombre está escrito correctamente. No pudo encontrar la tabla o consulta. Ya hicimos la conexión, está todo bien. Vamos a cargar algunos datos en nuestra base de datos, cosa que podamos trabajar tranquilamente. Colocamos el número, vamos a colocar un nombre, vamos a colocar aunque sea 2, guardamos, cerramos, voy a dejar Access abierto, vamos a mostrar la información, vamos a poner, por ahora voy a hacer lo siguiente, voy a cargar los datos directamente en el formload, pero más adelante vamos a crear un procedimiento para que sea más cómodo llamar estos datos. Nosotros tenemos una matriz de controles donde tenemos 3 elementos, por lo tanto un for que vaya del 0 hasta el 2. ¿Sí? Recordemos que las matrices siempre las recorremos utilizando un for. Vamos a decirle que el label 2. Label 2. Utilizamos la variable i para establecer el label del cual estamos hablando. Y necesito traer la información que se encuentra en el campo de la tabla. Ahora tenemos código amigo, nombre y apellido. Y vamos a cargar las cajitas de texto de la misma manera. No voy a usar otro for, uso directamente el mismo. Y quiero que de la tabla traiga solamente los registros, la información. Entonces, me carga los labels y después me trae los datos. Por eso era más cómodo trabajar con una matriz de controles. Imagínense que tenemos 20 campos. Tendríamos que llamar a cada uno de los labels. Label 0, tanto. Label 1, tanto. Label 2, tanto. Lo mismo en las cajas de texto. En cambio con un for y utilizando el método fields, le decimos de esta manera, tráeme los títulos de las tablas y de esto tráeme los registros, la información que está dentro de cada uno de esos campos. Como ya tenemos algunos datos, vamos a programar los botones para poder desplazarnos
entre esos registros, porque si no, siempre me estaría mostrando el primer dato. Como tenemos una matriz de controles, ¿sí?, vamos a tener que utilizar un select case para poder identificar qué botón estamos presionando. En caso que sea el 0, el 1, el 2 y el 3. Y para que sea más cómodo, le vamos a colocar al costadito un comentario para identificarlos más fácilmente. Entonces, este es el primer registro. Anterior. Siguiente. Y el último. Para el primer registro, llamamos a la variable tabla y le decimos que se mueva al primer registro. Move first. Tabla.movePrevious. Tabla.moveNext. Y tabla.moveLast. Este sería el código que necesitaríamos, ¿sí? Pero falta algo más. Vamos a ponerle play. Yo presiono los botones y no hace absolutamente nada. ¿Por qué? En realidad de fondo está haciendo los datos, pero yo no estoy llamando a la información para que lo cargue dentro de las cajas de texto. Yo lo que tendría que hacer es lo siguiente. Este for, junto con estas cajitas de texto, tendría que pegarla en cada una de estas líneas de código. Son solamente 2 líneas, no hay ningún problema. Pero, para no tener que hacer todo esto, usamos un procedimiento, ¿sí? Siempre tenemos que recordar que por ahora este programa va a ser muy sencillito, muy corto, pero más adelante, si tengo mucha cantidad de datos y hay muchas tareas que yo tengo que llamar constantemente, es mucho más cómodo tenerlo todo en un procedimiento. Así que vamos a llamarlo cargar campos. Aceptamos. Voy a copiar. El label no necesito cambiarlo porque eso va a quedar fijo. Pero esto sí. Cargar campos. Y le voy a poner acá call cargar campos. Registro siguiente, registro anterior, último registro, primer registro. Funcionan. Eso es bueno. Ahora vamos a... El último y el primer registro no vamos a tener problemas, pero vamos a tener inconvenientes en estos dos botones. ¿Por qué? Pues si yo vuelvo a presionar siguiente, me tira un error, me dice no hay ningún registro activo. ¿Qué quiere decir? Yo estoy diciéndole que vaya al siguiente. ¿Qué pasa? Mi base de datos tiene 2 datos únicamente. Entonces no va a cargar un siguiente porque no existe. Lo mismo con el anterior. Si yo presiono anterior, le tengo que decir, no, ya estoy en el principio de la base de datos, entonces no quiero que cargues más nada. Pondremos if, para saber si estamos en el inicio o en el final, vamos a colocar tabla.beginOfFile y preguntamos si es igual a true. Si resulta que es igual a true, entonces no le vamos a decir que tabla se mueva al anterior, sino que tabla se mueva al inicio y quede ahí. Directamente, end if. Y en el siguiente hacemos lo mismo. Vamos a consultar si tabla está al final, end of file, then que tabla quede en el último registro, end if. Vamos a hacer con la separación para que se vea bien el condicional. Ahí lo tenemos. Y vamos a probarlo. Siguiente. Y ahí queda. Anterior. Y ahí queda. En el último le vamos a hacer también un mensajito. Si está en el final, msgbox. Estás en el último registro. Un iconito de información. Último registro. Ahora sí. Nuevo play. Siguiente, siguiente.
estás en el último registro. Ahora vamos a programar el resto de los botones: agregar, actualizar, eliminar y modificar. Hacemos doble clic en los botones. Acá tenemos también una matriz de controles, por lo tanto utilizaremos nuevamente el select case. En caso que sea 0, 1, 2 y 3. Y le pondremos agregar, eliminar, actualizar, editar o modificar y salir. Agregar, eliminar, actualizar, modificar y salir. Modificar. Para poder agregar, vamos a ponerle, primero vaciaremos las cajas de texto. Text 1. Son solamente 2 cajitas las que vamos a estar eliminando la información. Text 1, text igual comilla, comilla. La cajita número 0, que es la primera, la de código amigo, esta no vamos a dejar que el usuario lo complete manualmente, sino que vamos a hacer un incremento de datos. Cosa que automáticamente me genere el número correspondiente al nuevo registro. Entonces el agregar va a estar vaciando las cajitas y vamos a poner un tabla.addNew para que me agregue un nuevo dato. El de eliminar, tabla.delete, este es el más sencillo. Y le pondremos un condicional para un mensajito, pues si yo presiono el botón borrar, accidentalmente me va a estar borrando el registro que estoy viendo en este momento. Entonces vamos a ponerle un msg box para que el usuario decida si desea o no borrarlo. Msg box, primero paréntesis, y acá vamos a consultar, desea borrar el registro actual. Los botones yes, no, eliminar registros, y vamos a consultar si se presionó el botón de sí. Si se presionó, entonces que se eliminen los datos. Actualizar. Vamos a decirle que me guarde los datos correspondientes. Text 1. Y acá vamos a hacer un for. Voy a estar utilizando las 3 cajitas. Vamos a decir que tabla.fields me guarde la información que está en las cajas de texto. Y que luego esos datos se actualicen. Tabla.update. Modificar va a ser exactamente lo mismo. Pero acá va a decir tabla.update y previamente tabla.edit. Bueno, el de salir es el más sencillo. Enter. Tenemos eliminar, tenemos actualizar y tenemos agregar. ¿Qué me estaría faltando? A ver, no, vamos a separarlo un poco, así lo veo mejor.
Acá voy a poner otro mensaje como para avisar: los datos fueron eliminados. Los datos fueron eliminados correctamente. Tenemos que tener en cuenta que los datos que se borran no se pueden recuperar. Hay que tener cuidado con esto. Y después vamos a decirle que se mueva al primer registro. Le decimos que se desplace porque al momento de eliminarlo queda, si no, me sigue mostrando el registro en el que me encontraba. Entonces le decimos no, que vaya al inicio de todo. Me muestra el cartel y vuelve al inicio. Tenemos agregar y vamos a probarlo a ver qué más falta. Ya me acordé. Falta el número. Cosa que ahora me tendrá que decir al presionar agregar, acá tiene que cambiar y me tiene que decir el código 3. Vamos a hacer otro procedimiento que diga contar registros. Necesito que me diga cuántos registros hasta ahora tengo. Así vamos a poner una variable llamada cantidad. Vamos a decirle que tabla sea record count. La variable cantidad tengo que declararla dim count as integer. Y vamos a llamar contar registros. Al momento que agregue, contar registros, llama el procedimiento y en la primera caja de texto vamos a ponerle count. Esto lo voy a comentar un segundo para que veamos qué es lo que va a pasar. Cuando yo presiono agregar, me vacía las cajas de texto y me devuelve el número 2. ¿Por qué? Porque acá le estoy diciendo, primero, que llame al procedimiento contar registros, que me cuenta la cantidad de registros que tiene mi base de datos y después esa información la vuelque en la caja de texto. Lo que está haciendo Visual está bien. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 registros, pero necesito indicarle que me agregue uno más, o sea, el siguiente. Más 1. Ponemos play, agregar, y ahora ya me trae el número 3. Vamos a probarlo. Play, agregar, Cosme, fulanito. Actualizar para que me guarde los datos. Recordemos que acá tenemos en el botón de actualizar, ahí recién me estaría almacenando la información. Ahí agregamos, entonces vamos al primer registro, siguiente, siguiente. Ahí ya tenemos a Cosme almacenado. Agregar, y ahí ya me agrega un cuarto. Actualizamos. Primer registro, último registro. Vamos a probar de eliminarlo. A Cosme fulanito. ¿Desea borrar el registro actual? No. Eliminar. ¿Desea borrar el registro actual? Sí. Los datos fueron eliminados correctamente. Y se desplaza al primer registro. Siguiente, siguiente. Y acá tenemos el último registro. Vamos a ver si podemos modificarlo. Esto lo voy a hacer manualmente. Voy a ponerle el código 3. Modificar. Y ahí funciona. Le tendremos que también agregar un mensaje como para avisar que los datos fueron modificados, ¿sí? Esto igualmente no lo podemos hacer. Esto no se modifica manualmente. Esto lo voy a bloquear porque tenemos que hacerlo con código. Al momento de eliminar un registro, que vuelva a hacer un conteo de datos y me actualice los números. Vamos a salir. Para hacer un reconteo de datos vamos a hacer lo siguiente. Debajo del moveFirst vamos a colocar un for, una variable no declarada, que vaya de 1 to count. ¿Sí? Recordemos que count lo habíamos utilizado para saber la cantidad de registros que tenemos
acá, la cantidad de registros que tenemos almacenados, ¿sí? Que vaya del número 1 hasta el último que encuentre. Le ponemos Next. Ahora le decimos que habilite la opción de edición y luego de actualización, porque necesitamos que vaya al campo, vamos a especificarle que es el campo 0, o sea el campo de los códigos, y que la información que guarde sea lo que está en la variable X. Recordemos que X te va a estar guardando del 1 hasta 5, 4 o 20, los que haya. Va a editar los campos, en este caso va a editar solamente este, y va a estar guardando los números que están acá adentro, que van a ir del 1 hasta la cantidad de campos que tengamos. Y que se vayan actualizando. Una vez que se actualiza ese campo, tabla.moveNext, ¿sí? Que se mueva igualmente al siguiente registro. Una vez que actualizó uno, que se mueva y vaya llamando a los siguientes datos. Una vez que terminó de recorrer todo, le decimos que nuevamente vaya al primer registro. Algo que está olvidando es que esta cantidad está llamando la cantidad total de registros que hay, pero sin tener en cuenta que acá se está eliminando un elemento. Entonces yo nuevamente voy a tener que hacer un nuevo conteo, contar registros para que se actualice esa cantidad. Una vez que se eliminaron, llamo a contar registros para saber cuántos elementos hay ahora luego de haber eliminado el anterior. Vamos a probarlo. Teníamos acá el último registro, agregamos nuevamente a Cosme fulanito, actualizamos, vamos a agregar un quinto, Mario Bros, actualizamos, vamos a fijarnos que estén todos los datos y vamos a eliminar nuevamente a Cosme. Fijamos acá, Mario es el número 5, eliminar, desea borrarlo, sí, aceptar, vuelve al inicio, 2, 3, y acá el cuarto es Mario Bros. Y este también lo vamos a eliminar. Chau chis. Muy bien. Bueno, lo que sería la agenda ya estaría terminada. Faltan algunos detalles como lo que es la parte de agregar. Recordarle al usuario que sí o sí tiene que cargar todos los datos. O algún botoncito que diga cancelar, ¿sí? En caso que no querramos añadir más datos o nos hayamos equivocado de botón. Y avisarle que una vez que carga la información tiene que presionar el botón actualizar, sí o sí. Si no, que no me deja hacer ninguna otra cosa. Pero bueno, ya estaría terminado lo que es la agenda. Después haremos otro ejercicio un poquito más completo. Muy bien.